Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. Bueno, muy bien, seguimos haciendo las cosas como son, nos quedamos hasta las 20 horas, ya viene Pelli Zambrano, ya viene Natalia Donato, ya viene Gastón Leturia. Le queremos agradecer a Alejandro aquí en la operación técnica y a Lucía Penas en la producción. Y ya está aquí con nosotros sentado con libro nuevo, Matías Culfas, economista, y que la mayor parte de la gente, más allá que mucha gente lo conocía previamente, lo conoce por su paso como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido, gracias por venir a la radio. Gracias, Pablo, un gusto, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hablemos de tu nuevo libro. ¿Cuántos libros llevas ya? Bueno, así con cierta repercusión son 2 o 3, los 3 kirchnerismos, Pensar la economía argentina y ahora un peronismo para el siglo XXI. Pues hubo varios más, pero por ahí muchos más de carácter técnico, más específicos. Bueno, cuando yo conté que escribías un nuevo libro, decía la broma de que iba a ser el cuarto kirchnerismo. ¿Es el cuarto kirchnerismo este gobierno o no lo es? No, primero aclaro que el libro no es un libro del balance de este periodo, ¿no? Básicamente porque no terminó todavía este periodo presidencial y hace falta siempre un tiempo lógico para hacer el balance, ¿no? Sí hay referencia, pero no lo es. Después yo creo que no, creo que este ha sido un gobierno bastante híbrido en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que uno dice, bueno, ¿hubo kirchnerismo? Bueno, sí, de hecho los funcionarios que responden a la vicepresidenta han ejecutado, administrado entre el 50 y el 60% del presupuesto nacional, o sea que no es que no ha habido presencia kirchnerista, por supuesto que sí. Ahora tampoco hubo presencia en todas las áreas, de manera tal que en realidad terminó saliendo algo híbrido, ¿no? Que no terminó de ser otra cosa distinta del todo, tampoco fue kirchnerismo, y digamos en todo este tiempo, bueno, quedará en la historia marcado por esa indefinición en muchos aspectos, ¿no? Yo cito mucho a un colega de ustedes, José Nathanson, que él decía en algún editorial, escuché decir, en realidad pareciera que no hay solución kirchnerista para los problemas de este momento, ¿no? Es decir, pareciera que hay una crítica kirchnerista a esta etapa, pero no ha habido un planteo o un equipo alternativo en materia económica. Claro. Ahora, cuando ustedes llegan al gobierno, Alberto Fernández define un gabinete, y ese gabinete en lo económico no tenía en la primera línea a personas de confianza de Cristina, pero más allá de eso, Cristina al principio estaba copada con Martín Guzmán, ¿no? Con la cuestión que tiene ella con determinado perfil, esto me hago cargo yo de lo que digo, ¿no? De funcionarios jóvenes tipo Lustó, bueno, después Valmedina fue su jefe de gabinete, después Massa, un Massa más joven, obviamente, también fue su gabinete, y ella se copó al principio con Martín Guzmán, y después no, pasaron a hacer el mal todos los que estaban en la parte económica de Alberto, para el cristinismo. ¿Por qué pasó eso? No, yo no tengo una respuesta para eso. Creo que lo tienen que responder justamente los que cambiaron de opinión. Pues la verdad que yo en el libro cito algo que en realidad es un ejercicio que lo invito a cualquier oyente que lo pueda hacer, ¿no? Que es volver a escuchar, volver a ver ese video que Cristina subió el 18 de mayo de 2019. Digo, van a cumplirse en estos días 4 años, ¿no? Porque ese fue el momento fundacional. Ahí Cristina explica por qué hay que armar el frente de todos y por qué tiene que ser Alberto el que encabece la fórmula presidencial. Ella dice 2 o 3 cosas importantes. Una dice que estamos en una crisis muy delicada, y es verdad, y me parece que el diagnóstico era correcto por lo que había pasado con el sobreendeudamiento de Macri y la recesión que se estaba viviendo. Lo segundo que dice es que ya no tiene mucho sentido mirar para atrás y seguir hablando de los logros del periodo 2003-2015, porque el mundo había cambiado y porque hay que mirar para adelante y ver qué nuevas respuestas se dan a esta nueva crisis. Y dice, y en ese marco considera que la persona mejor capacitada para esta etapa es Alberto, porque decía es una persona de diálogo, de mayor amplitud, y dice, la coalición que gane las elecciones tiene que ser, incluso hay que agrandarla para gobernar. O sea, tiene que ser más grande la coalición de gobierno que la coalición que gane las elecciones. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo pasamos de este diagnóstico que para mí estaba muy bien? Yo quiero decir, yo compartí, me entusiasmé con esa mirada. Siempre se estaba hablando de las autocríticas se le pedía, me parece que esto era lo mejor que podía pasar. Si miramos para adelante y veámoslo de otra manera, ¿qué pasó? Que pasamos de ese escenario a donde después Alberto empieza justamente a armar alianzas más amplias, a discutir con diferentes sectores, incluso a sentarse con el jefe de gobierno de la ciudad, con Rodríguez Larreta, para pensar políticas para la pandemia, y eso pasó a ser algo malo. Bueno, en el medio, ¿qué pasó? ¿Por qué Guzmán
era un gran ministro justamente que hablaba con claridad, sin estridencias, explicando muy bien, y me parece con un buen esquema de negociación con acreedores privados y con el fondo. ¿Por qué pasó de repente a hacer el mal? Bueno, yo no tengo explicación, me tiene que explicar quienes cambiaron de opinión. Claro. Fue muy, muy crítica tu salida del gobierno. ¿Estás arrepentido de algo, de todo el momento en el que te vas del gobierno? No, a ver, el momento de salida mío del gobierno fue en realidad, no fue un episodio aislado, ¿no? Fue, digamos, un episodio final de una larga sucesión de eventos donde permanentemente yo estaba siendo sometido a críticas, cuestionamientos, operaciones. Digo, la verdad que obviamente me hubiese gustado salir de una manera mucho más tranquila. Yo no soy una persona que le guste ese tipo de polémicas públicas, pero bueno, se dio de esa manera. Me hubiese gustado, digamos, que hubiésemos podido encontrar un mecanismo de salida mucho más razonable. Yo lo que creo justamente es que la indefinición de esa interna política fue muy mala para el país y para la gestión económica, ¿no? Porque digo, la verdad que yo hago retrospectiva. El día que yo me fui del gobierno, que fue a principios de junio, ¿no? Todavía no pasó un año. No. Y ese día el dólar paralelo costaba 205 pesos. Parece que fue hace 1000 años, pero fue hace menos de un año. Claro. La inflación estaba en 60, no en 100 y pico. Veníamos a cerrar un acuerdo con el fondo, que yo estoy convencido que fue un buen acuerdo. Uh-huh. La economía crecía, bajaba el desempleo, había un montón de problemas, pero digo, teníamos un esquema como para resolver algo. Bueno, creo que esa indefinición donde, digamos, ni terminó resolviéndose el tema en favor de lo que planteaba Alberto, ni tampoco se dijo, bueno, vamos a un cambio de gabinete, Cristina, vos que querés poner lo tuyo. Bueno, llevó a una crisis que fue tremenda, porque esa corrida de fines de julio, principios de agosto, que llevó, insisto, el dólar paralelo de 200 y pico a 350, bueno, ahí llevó la inflación a 100 rápidamente, y todo lo que se podía haber hecho para evitar esa crisis económica, quedó en saco roto. Uh-huh. Yo sé que quizás de algunas cosas estamos hablando con Matías Culfas, a quienes recién se enganchan, el exministro de Desarrollo Productivo. ¿Estás opinando de la gestión de Massa? No, a ver, yo creo que... Porque das charlas, al margen de las entrevistas periodísticas, das charlas en lugares, y me imagino que ahí tenés que hacer referencia a lo que está pasando. Sí, no, yo obviamente, yo me estoy dedicando en lo profesional al asesoramiento, uh-huh. Puse en marcha un centro de investigaciones y consultoría, además de que volví a la vida académica y muy feliz de dar clase, de trabajar en investigación, que es algo que me encanta. Sí, a ver, el foco del libro no es la coyuntura, el foco del libro es pensar justamente lo estructural uh-huh. y el futuro. Obviamente, me preguntás por Massa, creo que está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de sostener una situación muy difícil, ¿no? Porque digo, también tener en cuenta el contexto. Yo a veces veo un montón de gente que hace panoramas, se dice, mirá el problema que hay, mirá los salarios, cómo no se pudieron recuperar, el problema de la inflación. Digo, a ver, tengamos en cuenta que este gobierno le pasó de todo. Yo nunca vi que un mismo gobierno en tan poco tiempo tenga tantos fenómenos adversos, ¿no? Digo, ya hablé del punto de origen, por el momento de inicio, que fue esa crisis de sobreendeudamiento que dejó Macri, después pandemia. Cuando la pandemia parecía que se estabilizaba, guerra de Ucrania y problema del precio de la energía. Cuando eso se empezó a estabilizar, la sequía. Entonces digo, bueno, en ese marco creo que lo que está haciendo Massa es tratando de ir llevándola en un gobierno que, bueno, le quedan 6 meses y ya pasa a ser una etapa de transición, porque digo, me parece que un plan de estabilización, que es algo que yo hablo mucho en el libro, me parece fundamental que Argentina ya no tiene opción, no hay opción, no hay más gradualismo, esa discusión me parece se terminó con la guerra de Ucrania. Hoy es de qué manera se implementar un esquema de estabilización. Bueno, creo que es una tarea del próximo gobierno, que no es fácil en 6 meses finales de un gobierno, aunque ganara Massa, ¿no? Una hipótesis, bueno, tiene que hacerlo el próximo gobierno eso. Está bien, ahora, pero digo, voy a poner un ejemplo. Brasil también tuvo la guerra, no tuvo a Macri, que es el discurso que muchos de ustedes tienen, pero tuvo a Bolsonaro y tiene la misma situación, y tuvo la pandemia, tuvo más muertos que Argentina, digo, y no tienen el drama de la inflación que tenemos nosotros. ¿Por qué la Argentina es el que peor la lleva con la inflación en toda Sudamérica? Mirá, dejemos Venezuela aparte, ¿no? Sí, Venezuela aparte, está bien, raro. Está perfecto. Pero tu pregunta es, sacando eso, es correcta, pero la respuesta tiene que ver también con el momento de inicio, ¿no? Argentina lleva 16 años con el problema inflacionario. Desde 2007 reapareció la inflación, primero moderada, después un poquito más que moderada, y ya después de la guerra de Ucrania, alta. Entonces eso
te lleva a una macro muy debilitada donde no tenés herramientas para enfrentar el problema inflacionario. Entonces, claramente, el año pasado la inflación subió en todo el mundo. Sí. Yo miraba el otro día el gráfico que mostraba la vicepresidenta, donde decía, miren, se firmó el acuerdo con el fondo y se dispara la inflación. Digo, eso fue marzo de 2022. En todo el mundo se disparó la inflación. Claro. Pongan ese mismo gráfico para España, Estados Unidos, Alemania, va a dar igual. Claro, va a dar exactamente igual. Lo que disparó la inflación fue la guerra a Ucrania, que aumentó los precios de los commodities, sobre todo de alimentos y de energía. Ahora, ¿qué pasa? Los países que tenían una macro sana previamente, bueno, rápidamente tuvieron las herramientas como para contrarrestar ese problema, y entonces la inflación, después de ese shock inicial, volvió a estabilizarse. El caso argentino no, porque Argentina le volvió a poner un nuevo piso a la inflación, ese fenómeno, y después agregarle el problema de la guerra a Ucrania. Efectivamente, sobre fin de año se estaba desacelerando un poco la inflación, pero agregarle, el tema de la sequía, que volvió a generar más dificultades respecto a la falta de dólares, que es un elemento central para estabilizar la economía. Gastón Leturia. Cuando planteas esto de la estabilización, ¿no? Que lo estaba leyendo en declaraciones de estos últimos días, donde hablas puntualmente de esto, y de que seguramente el próximo gobierno, el que sea, lo va a tener que hacer, y debería ser lógico que tenga el apoyo de, en ese caso, la oposición de turno. Pero ¿qué serían medidas inmediatas que la gente pueda entender, ¿no? Si vos tuvieras que decirlo en una especie de plataforma política, decir, estas 3, 4, 5 medidas exactamente en este contexto, son las que no podés dejar de hacer en los primeros 6 meses o el primer año. Bien, yo en el libro planteo, no medidas puntuales, porque la verdad que las medidas se toman en función del escenario que tenés en cada momento, ¿no? Esto es un libro que es más estructural. Sí planteo 5 principios rectores que tienen que estar. Digo, uno, claramente el problema del cepo es complejo. Yo no creo que se pueda desarmar todo golpe, pero sí hay que tratar de estabilizar con un tipo de cambio que sea de equilibrio, que seguramente no va a ser ni el tipo de cambio paralelo, pero tampoco el oficial. En algún punto intermedio va a tener que estar, y nuevamente no es que lo vas a desarmar por completo. O sea, tenga un tipo de cambio que sea estable, porque la realidad de la Argentina, lo que hemos visto en la historia, es que el momento en que la inflación amaina es cuando tenemos un tipo de cambio que se estabiliza. Después de 2-3 meses que el tipo de cambio es el número que sea, la gente dice, bueno, listo, ya está, este es el dólar. Después hay un tema que tiene que ver con lo fiscal, digamos, son varias medidas, ¿no? Sí. El tema del dólar no resuelve nada, es un tema que hay que tener en cuenta. El tema fiscal, digo, Argentina tiene una situación rarísima, porque en el libro cito a un gran economista que se llama José Antonio Campo, que hasta hace poco tiempo era el ministro de Economía de Petro en Colombia. Y Ocampo estudió en su momento diferentes países y decía, bueno, hay países que tienen políticas fiscales procíclicas, es decir, que la economía crece y ahí gastan más. Otros que son contracíclicas, que justamente buscan ahorrar en los momentos buenos y después gastar en los momentos malos, que es lo que yo creo que hay que hacer. Y después hay otros países que son acíclicos, como Argentina, que gasta más siempre. Que eso es lo que, hay crisis, ahí hay un problema que eso hay que corregirlo sí o sí. Y yo digo, ojo que Néstor Kirchner fue el presidente con mayor disciplina fiscal de la historia argentina, desde por lo menos de que hay estadísticas consolidadas. Tuvo superávit primario y superávit total financiero los 4 años de su gobierno, y nadie me va a decir que entonces Kirchner no era peronista o era ortodoxo o no era kirchnerista. No, ahí hay una diferencia clara entre Néstor y Cristina, o sea, en ese tema, y Alberto por ahí sostiene, no digo que lo haya hecho, pero sostiene todo este discurso de la disciplina fiscal que ¿por qué no la pueden ejecutar? Porque digo, ustedes con la pandemia tuvieron el ATP, el IFE, un montón de plata que se gastó en todo el tema de salud que no estaba presupuestado. Bueno, hubo que emitir y darle para ese lado. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que eso pasara. Pero después de eso, ¿por qué no se pudo aprovechar que terminó eso, o que fue bajando de a poco? Recién hace poquito terminó la emergencia sanitaria del COVID y se pudo ahí aprovechar para la disciplina. ¿Por qué el gobierno se desmadró en eso? Bueno, por las internas, justamente. Porque claro, si vos mirás, el principal factor de expansión del gasto en este tiempo ha sido los subsidios a la energía. Claro. Que yo insisto y voy a insistir hasta que se pueda modificar el sistema. Es un sistema absolutamente regresivo, injusto. Son subsidios pero ricos. Hay un montón de hogares de clase media alta y hogares ricos que tienen luz y gas subsidiada. Es un subsidio que no necesitan, no valoran. La verdad que es plata tirada a la basura, que la pagamos todos, porque al final terminamos emitiendo más dinero para cubrir ese bache fiscal, y de esa manera, digamos, ese excedente de pesos va al dólar,
aumenta la inflación y los pobres terminan pagando indirectamente esa mala decisión. Uh-huh. Lo que ocurrió entonces, para ser bien claros, es que vos mirás, efectivamente, 2020, por las razones que vos dijiste, el déficit fiscal se fue muy arriba, se fue arriba de 6 puntos. Obvio. 2021 bajó, pero bajó al 3, y yo creo, coincido con vos, tenés que haber bajado mucho más. Claro. ¿Por qué? Porque si hubiésemos hecho eso, justamente, una segmentación, decir, miren, los que tienen tantos ingresos no van a tener ningún subsidio y difícilmente alguien pueda patalear. A la clase media, según el nivel de ingresos, bueno, a algunos lo vas a acompañar, a otros no. Uh-huh. O le das un subsidio indirecto. Y después, a los sectores pobres, efectivamente, ahí sí hay que ser cuidadosos y dar el subsidio. Yo no es que estoy en contra de los subsidios, estoy en contra de los subsidios para quienes realmente no lo necesiten. Si eso se hubiese implementado, claramente el déficit fiscal hubiese sido mucho menor y estaríamos probablemente ya más cerca del equilibrio fiscal. Ahora, claramente hubo una obstaculización, hubo un boicot. Digamos, hubo un equipo de la Secretaría de Energía que estaba designado por la vicepresidenta. Basualdo. Claro, que lo que hacía era la plancha, lo sabemos. Le decían, sí, voy a hacer la segmentación y no la hizo nunca. Uh-huh. Cuando mencionabas un poco las medidas o este paso a paso que en el libro describís en 5 puntos, ibas por el tema fiscal, pero quizás te lo resumo en una cosa muy puntual. ¿Inflación tiene que ver, es el resultado de algunas de todas estas medidas o hay algo específico que se puede hacer? No, el tema inflacionario tiene que ver con todo. Difícilmente podamos encontrar un solo aspecto. Porque digo, un tema central es la estabilidad cambiaria. Yo te decía antes, el momento en que se logre estabilizar el tipo de cambio es el momento en que seguramente vamos a tener una baja real de la inflación y sostenible de la inflación. Ahora, para que eso pase tenés que tener acumulación de reservas, tenés que tener un sector público que no esté financiándose con emisión monetaria, sino que trate de tener superávit fiscal y si tiene que financiar algo, lo haga tomando deuda en el mercado local de manera responsable. Tiene que haber un plan productivo. Yo hablo mucho, digo, ojo, porque estabilizar sin plan productivo, y sobre todo un plan productivo que aumente las exportaciones, bueno, va a tener de muy corto vuelo. Y yo digo, Argentina hoy está incubando un salto exportador porque tenemos realmente el potencial enorme de vaca muerta, estamos cerca del autoabastecimiento de gas en el mercado interno, la minería es una promesa muy grande para aumentar exportaciones, la economía del conocimiento, la industria, el litio. Entonces digo, es un momento realmente, me parece, yo soy muy optimista, digo, así como escribo este libro, no para decir qué mal, digamos, en todo caso veamos lo negativo que ocurrió para ver qué extraemos como enseñanza y hacer las cosas mejor en el futuro. Matías Culfas, te quiero agradecer este rato, te hace 2 o 3 preguntas finales cortitas, pero agradeciéndote este tiempo para la charla y bueno, no leí tu libro, pero vamos a recomendar que lo lean porque obviamente defendemos a los que se hacen los libros, a la industria del libro y porque todos los debates son válidos. ¿Volviste a hablar con Alberto? Hablé con él el año pasado 2 o 3 veces, sí. ¿Este año no? Este año no hablé, no. ¿Por qué no hablaste? ¿Vos tenías una relación personal con él antes o era que te sumaste al grupo Callao y recién ahí lo conocías? No, yo tenía una buena relación con él, efectivamente, en el momento en que me sumé al grupo Callao, ya por febrero del 2018 se hizo una relación más intensa, pero no hay ninguna cuestión personal, digamos, la verdad que no me gusta hablar de cuestiones personales con la situación del país. No, me parece, no desde el punto en términos personal, sino digo, ahí te político, trabajaste con él te honró con ser ministro, porque has tenido roles importantes en el Banco Central, digo, pero ser ministro me parece que es un rol importante. Digo, ¿te queda una charla pendiente con él? Sí, a ver, tuve varias el año pasado. Yo el día que renuncié, allá por junio del año pasado, le dije lo que necesites, estoy a tu disposición, me llamás, me escribís, y charlamos y te puedo opinar de lo que opinar o armar algo. Digamos, yo dije, no quiero ningún cargo, digo, quiero volver a trabajar en la academia. ¿Te ofrecieron un cargo cuando te ibas? La verdad que quedó ahí algo flotando y yo dije, la verdad que no quiero tener ningún cargo. Digo, yo no le tengo ningún temor al llano. Y a mí me parece que es sano esto de los funcionarios. Esto de los funcionarios que salen de un cargo y van a otro, que parece como le tienen pánico al llano, no es mi caso. A mí me parece que está bueno. Me gusta caminar por la calle, charlar, escuchar. Me parece que también hay un momento que es importante para revisar eso y lo pude hacer. Pero bueno, en ese marco yo le dije a Alberto que estaba a su disposición para conversar, para cualquier opinión que le pudiera aportar y algo de eso ocurrió el año pasado 2 o 3 veces, pero este año no, pero no por nada en particular, sino porque seguramente no se dio. Bien, muy bien. Matías Culfas, gracias por este rato aquí en Las Cosas Como Son, por haberte venido hasta el radio con vos y bueno, seguiremos charlando. A ustedes, un placer. Dale, gracias. Seguimos.
Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.